Regulación del Comercio en la Vía Pública, José Alberto Garay Guillén, informó que en próximos días se iniciará un censo y una encuesta para conocer el número de boleritos, chicleritos y vendedores de dulces que venden en la vía pública. El funcionario del gobierno municipal dijo que esta encuesta se deriva de un proyecto denominado Pacto por la Niñez. Mencionó que esta encuesta se va a realizar con los niños vendedores que trabajan como boleros o cualquier otro oficio, por lo que los documentos se enviarán a las autoridades como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia en el Estado y Municipal. Garay Guillén precisó que el propósito de estas es evitar que los niños y niñas continúen trabajando en las calles, además de detectar posibles abusos. Los boleros ya estamos tratando de que se regularicen a los pagos. No, eso no es una tradición, no. Pero sí hacerlos que sean más bonitos. O sea, cambiarles esta imagen, ¿no? O sea, que se vean dignos de un parque tan hermoso como el que tenemos. Entonces, es un tema. Por ahí ya tenemos una encuesta, es un tema que les voy a adelantar un poquito, una encuesta que vamos a estar realizando, ¿no? Con todos estos niños vendedores, niños chicleritos, niños boleritos. Yo la encuesta las voy a mandar a las diferentes autoridades el día lunes para que Derechos Humanos Estatal, Derechos Humanos Nacional, los diferentes consulados, los organismos, el señor presidente municipal me dé su visto bueno, el DIF lo lea. Es una encuesta de manera humana para saber el origen, para saber la necesidad de cada uno de estos niños, para poderle entrar a este gran proyecto que el presidente municipal tiene para ellos, que es el Pacto por la Niñez. Por otra parte, informó que se ha iniciado a crear un padrón de 55 introductores para evitar que se continúe acrecentando este sector en el mercado San Juan. El titular de esta dependencia municipal detalló que se está digitalizando sus documentos como son las actas de nacimiento, la CUR, credencial de elector y un comprobante de domicilio para tener un orden y regularlos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Estado y Municipal. Agregó que también se está censando a los bodegueros donde se lleva un padrón de 12 a 14, por lo que se continúa con las mesas de diálogo para llevar a cabo la regularización con los horarios para que se realicen su trabajo de manera ordenada.